Querido Genaro, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Bianca? Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de La Octava. Pues mira, estoy preocupado, estoy un poco desconcertado con lo que pasó en el Senado de la República, con este proceso que vimos estos días. Y es que la verdad estoy viendo un fuerte desconcierto en la sociedad civil organizada, particularmente entre las personas defensoras de derechos humanos. Como te decía, justo pues, por este proceso que se dio en el Senado para la elección de la titular de la CNDH, que acabó siendo no una elección de una nueva titular, sino un proceso de reelección para Rosario Piedra Ibarra, cuya gestión ha sido duramente criticada a lo largo de estos 5 años por distintas organizaciones, por personas defensoras de derechos humanos, por haber sido una gestión opaca, una gestión incluso acusada de corrupción, una gestión que no ha acompañado bien a las víctimas. Y es que en este proceso del 2024, lamentablemente el Senado falló terriblemente a lo largo de todo el proceso. La, eh, el proyecto de designaciones, que es un proyecto que impulsan distintas organizaciones de la sociedad civil justo para supervisar, para monitorear las decisiones que se toman en el Senado de la República para la elección de algunos organismos autónomos, de las personas titulares de estos organismos autónomos, designaciones que incluye a organizaciones como Fundar y Artículo 19, entre otras, pues ya han criticado fuertemente el proceso del Senado para la reelección de Rosario Piedra Ibarra. La Comisión de Derechos Humanos del Senado había prometido un proceso abierto, organizó un parlamento abierto. En este Parlamento participaron organizaciones de la sociedad civil con esta promesa de que se iba a respetar precisamente todo ese diálogo. De este diálogo con las organizaciones y de este proceso, el Senado entrevistó a casi 50 personas candidatas, a 47, 48. El canal del Congreso transmitió estas sesiones, miles de personas vimos estas entrevistas, incluso el canal del Congreso reportó audiencia récord en la historia de este canal al televisar, digamos, al mostrar estas audiencias y a lo largo de estas audiencias, quienes lo seguimos, pudimos ver la evidencia, la obviedad de que Nacheli Ramírez, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien se postuló justo para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la obviedad de que Nacheli fue la persona mejor evaluada, la persona que mejor tuvo un desempeño en estas entrevistas. Nacheli destacó en ellas por su conocimiento en la defensa de los derechos humanos, por sus respuestas al senador Javier Corral, quien preside la Comisión de Justicia del Senado. Nacheli destacó por su diálogo con senadoras, senadores de Morena y también de la oposición, por su compromiso con los derechos humanos, por su experiencia. De verdad que lo digo con una opinión formada y además con lo que veo de mis colegas en organizaciones de derechos humanos. Nacheli, hace mucho tiempo que no veíamos a una persona tan capaz competir por la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A Nacheli la acompañamos muchas personas defensoras de este tema, tenía el respaldo de organizaciones de las más importantes del país en la materia, de organizaciones feministas, de organizaciones LGBT, de organizaciones de defensa de territorio, de pueblos originarios, en fin. Nacheli tenía incluso, evidentemente, el respaldo por su propio trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, e incluso la experiencia de haber presidido la comisión local, la de la ciudad, mientras que la doctora Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México. El mismo Senado dio a conocer la evaluación, no los puntajes, pero sí los criterios o digamos las personas que quedaron mejor evaluadas de esta serie de entrevistas, y Nacheli quedó como la mejor, con el mejor puntaje. Las otras dos eran Paulina Hernández y Tania Ramírez. Y por ello hay este desconcierto porque el Senado en este proceso decidió incluir en la terna a Rosario Piedra, pese a que Rosario era la persona peor evaluada del proceso, o de las peores, estaba en los últimos lugares de esas 47 que compitieron por él. Peor aún, el Senado demostró que el proceso legislativo está controlado por 4 o 5 personas, en este caso en el de la selección de la titular de la CNDH por el senador Adán Augusto López, por Gerardo Fernández Noroña y
por la misma Celeste Asensio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quienes decidieron impulsar la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Hoy tenemos ya esto como un hecho consumado. Piedra Ibarra va a continuar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estará ahí otros 5 años. Con esto, evidentemente, y lo puedes revisar, es algo que la gente que nos está escuchando lo puede ver en las redes, lo puede leer en los periódicos, lo puede escuchar con personas defensoras de derechos humanos. Está abriéndose una distancia nuevamente entre estas organizaciones, entre estas personas defensoras de derechos humanos, con Morena y con la 4T. Se está abriendo una distancia todavía más importante entre las organizaciones que empujaban a la CNDH, la CNDH que queremos, que era una iniciativa en redes sociales justo para evaluar a las personas mejor calificadas, a quienes tendrían que llegar a este cargo, a la titularidad de la comisión. Se abrió la desconfianza de nueva cuenta con la CNDH, desconfianza que ha prevalecido en los últimos 5 años con Rosario Piedra al frente de ella, en lugar de restablecer los puentes de la CNDH con las organizaciones. Los senadores de Morena acabaron haciéndole creándole un problema a la presidenta Sheinbaum con este proceso tan criticado. Y lo peor, como ya ha señalado la misma Nacheli Ramírez, con Rosario Piedra difícilmente tendremos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte que esté del lado de las víctimas. Lamentablemente la comisión lleva años en un proceso de declive. No necesariamente en el gobierno del presidente López Obrador inició este declive, viene de antes, es un declive que lo conocemos desde por lo menos la década de los 90, con un diseño que no ha terminado de básicamente convencer a nadie de que es el mejor diseño institucional, con muchos retos, con propuestas de reformas, digamos, con propuestas de combatir incluso la corrupción y el nepotismo dentro de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que vienen de tiempo atrás, y parecería que ahora con esta nueva etapa en la comisión pues no habrá esta oportunidad. Queda esto, digamos, ya como un hecho consumado de este proceso legislativo, con la preocupación que hay entre muchos sectores de la sociedad civil organizada, de lo que pueda hacer Piedra Ibarra adelante, sobre todo con esta crisis de violencia que estamos viviendo en México, que lleva años, con la crisis de desaparecidos, con las madres buscadoras, con los feminicidios y los transfeminicidios, y lo conecto con el otro tema del que te quiero platicar brevemente, que ayer se cumplió precisamente 1 año del asesinato, de la muerte del magistrado de Osiel Baena, un hombre que fue defensor de derechos humanos, una persona no binaria que se hizo muy popular en las redes sociales por la manera en la que muy didácticamente argumentaba sobre los derechos de las personas LGBT, por su defensa también de estas identidades en la participación política y electoral, por la forma en la que Osiel, de una manera muy magistral, educaba a la gente, y todo el odio que recibió y el terrible suceso por el que perdió la vida el año pasado, a 1 año a la distancia, cientos de personas se reunieron de nueva cuenta en la Estela de Luz ayer para conmemorar la vida y el trabajo de Osiel y para seguir demandando justicia para este asesinato que quedó básicamente encarpetado, digamos, en la Fiscalía del estado de Aguascalientes, este asesinato que quedó a los ojos de las personas activistas LGBT impune, y que no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió, no sabemos las causas de la muerte de Osiel. En esta crisis de derechos humanos es fundamental justo tener organizaciones autónomas, organizaciones con personas titulares capaces de enfrentar esta crisis, de trabajar, por supuesto, con las autoridades del Estado mexicano para construir un país de derechos humanos, y lamentablemente creo que no es lo que vemos hacia adelante con Rosario Piedra. Ojalá me equivoque, y ojalá la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional, de verdad ahora sí trabaje por el bien de las víctimas, por la cercanía con estas, y que hacia adelante veamos una
CNDH que recupere el camino, que recupere el trayecto y no una CNDH como la vimos estos últimos 5 años, los previos, perdida, digamos, en las grillas y perdida en el trabajo. Así las cosas, querida Bianca, vamos a darle seguimiento evidentemente a este tema y sobre todo Claro que pues sí. ante esta crisis que estamos viendo en el país de violencia. Así es, querido Genaro Lozano, muchísimo que platicar. Gracias por estar hoy con nosotros en el Caleidoscopio. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana a ti y a todo el auditorio.